Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios. Eh, Vamos a hacer una oración para que Dios nos esté ayudando esta tarde y podamos escuchar su voz, podamos responderle a su llamado, podamos recibir los milagros que nuestro Señor tiene para nosotros. Así que ayúdenme a orar, hermano. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Dios todavía tiene cosas por hacer en medio de nosotros, quiere aumentar nuestra fe, restaurarnos, amarnos, no sé. Dios tiene cosas buenas para cada uno de nosotros porque Dios es bueno y entonces vamos a orar para poderlo recibir, que no se nos escape, que todo lo que Dios nos quiere dar, pues lo podamos entender, vivir, poner en práctica, que nuestras vidas sean transformadas por medio de su palabra. Ayúdenme a orar. Bendito Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, le agradecemos, mi Dios. Le agradecemos que usted nos haya permitido estar esta noche, esta tarde en este lugar, Señor. Bendiga, Padre bueno, estas palabras. Bendiga, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar. Que su palabra esté haciendo milagros el día de hoy en medio de nosotros, Dios. Necesitamos de su Espíritu Santo. Venga, mi Padre bueno, a este lugar. Que su presencia esté aquí, Señor, y que sus palabras, bendito Dios, las podamos recibir así de parte de usted. Que podamos atenderlas, bendito Dios, con presteza, Señor, que no perdamos tiempo, que no digamos que para luego, sino que reaccionemos el día de hoy, Señor, a su palabra, a su amor, a su misericordia, a todas las cosas buenas que nos quiere dar el día de hoy, Señor. Gracias, ayúdenos, mi bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Corintios, en el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 14. Primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, cuando tú y yo estamos siendo llamados a vivir sabiamente es vivir de la manera a la manera de Dios, pues, ¿no? No hay mejor sabiduría o no hay mayor sabiduría que la palabra de Dios. No hay mejor plan que el plan de Dios. Y entonces Dios nos llama a vivir con sabiduría, nos llama a vivir de otra forma. Y entonces la única manera en la que esto puede ser es que conozcamos la palabra de Dios y que esa palabra nosotros la integremos a nuestro ser y la pongamos por práctica. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no la hacemos, no va a pasar nada en nuestras vidas. La vez pasada que estábamos compartiendo este lugar, decíamos que Jesús reconocía a sus hermanos, a sus parientes, a los de su familia, los que oyen y hacen la palabra de Dios. Y entonces ahora cuando somos llamados a vivir con sabiduría, estamos leyendo, ¿no? Dice, voy a volver a leer, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural se refiere a alguien que no tiene una relación con Dios, aún a alguien que su sabiduría se limita a sus propias experiencias, a sus vivencias, a la ciencia humana, pues, a nuestras limitaciones como seres humanos, y dice, no las percibe, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muchas veces cuando escuchamos la palabra de Dios, pues a la carne le parece locura. Y a nuestro cansancio y a nuestra comodidad y a nuestros planes le suenan a locura. Y dices, es que no, si yo hago eso, si yo le respondo a lo que Dios está diciendo, si yo hago lo que se está compartiendo, entonces ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro y a uno le cae mal. Pero es que, hermano, a uno le cae mal porque va en contra del pecado, va en contra de la carne. Simplemente cuando se predica el evangelio, cae mal a la gente. Una persona se para en una plaza y empieza a hablar de cualquier cosa, estos llamados merolicos, ¿no?
Una vez vi un reportaje que decía un merolico, ¿no? Dice, a mí nomás dame una moneda y con una moneda junto una bola de gente, ¿no? Porque empieza a hablar de la moneda y que si no sé qué y que se los está mareando de una manera y de otra y empiezas a decir una serie de palabras que enreda a la gente, pero como no habla en contra del pecado, sino como está entreteniendo a las personas, ya tiene una bola de gente alrededor suyo y ahí los tiene contando chistes, no lo sé, ¿no? O hablando de medicinas milagrosas, que si te tomas una hierba, que si te tomas un agua, que si haces esto, que para los riñones y no sé qué, y ahí está con su micrófono, con un montón de hierbas ahí, ahí acomodaditas, y tiene a la gente ahí embobada. No habla en contra del pecado. Dice, tu problema se va a solucionar tomándote esta hierbita o haciendo esta situación. Pero cuando se habla del evangelio, digo, tú lo has visto o los que hemos estado en los evangelismos, nunca nos rodea gente, pues, ¿no? Va pasando así nomás y uno que otro se detiene a escucharte y bueno, de repente alguien como que está sensible a la voz de Dios y nos gozamos de uno, de dos y así, pero no una bola de gente se reúne porque estamos hablando las cosas espirituales y esas cosas espirituales se han de discernir pues espiritualmente. Hermano, de lo que te quiero hablar es que el evangelio que es espiritual lo tenemos que proclamar con el amor de nuestro Señor y lo tenemos antes que integrar a nosotros en nuestra vida y con esa pasión, con ese fervor, hacer la obra que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado a hacer, que es que la gente sea salva. Tenemos que orar y tenemos que prepararnos. Si hablas en contra del pecado, ¿por qué le cae mal? Bueno, escuchaba por ahí un comentario que decía, es que el pecado y la gente se pone de acuerdo a pecar y nadie le reclama a nadie y todos estamos contentos y están en una fiesta pecando. Y cuando tú llegas a hablar en contra del pecado, pues eres el aguafiestas, ¿no? Y entonces, pues no le vas a caer bien a la gente. Y entonces no va a ser bien aceptado por la carne. Pero entonces, hermano, no tenemos que apuntar a la carne, sino tenemos que apuntar al corazón de las personas. Tenemos que mostrarles que hay una eternidad y que hay un problema al cual todos nos hemos metido al darle la espalda a Dios y que ese problema solamente Jesucristo lo puede solucionar. Es que la gente no se da cuenta que está metiendo un problema. Tú y yo no nos dábamos cuenta que estábamos metidos en un problema. Es más, nos sentíamos buenos. Sentíamos que hacíamos las cosas bien, porque bajo cierto estándar éramos correctos. Es decir, alguno dirá, yo me he encontrado gente que dice, es que yo sí yo doy el dinero para el gasto para mi familia y cada quincena puntualmente doy el gasto y entonces, ¿cuál es el problema? Estoy cumpliendo de manera completa y correcta con mi familia. O sea, bajo su estándar, eso es suficiente. Tú y yo sabemos que no es suficiente con dar el dinero. Cuando Dios nos llama a ser proveedores de nuestras familias, no nos llama a ser proveedores nomás de lo económico, sino de la fe también. ¿Sabes que Dios te ha encargado a proveer de fe a tu familia, a la gente que está ahí en tu casa? Es decir, tú eres quien tiene que ser la luz en tu casa y Dios te ha llamado a eso, no solamente proveer de dinero, pues, ¿no? Entonces, cuando la gente ahí en la calle escucha las palabras de Dios, pues parece locura. Pero no solamente la gente en la calle, sino que crees que también nosotros aquí en la iglesia. Si lo discernimos con respecto a nuestra carne, pues va a sonar a locura. Es más, te hablan de diezmos, nos hablan de diezmos y de ofrendas. ¿Y qué decimos muchas veces? No me va a alcanzar, no voy a poder. ¿De qué se trata esto? Piden dinero a cada rato, todas las reuniones están pidiendo dinero, pues ahí ese es un negocio, lo estamos discerniendo con la carne. Pero cuando lo discernimos con el Espíritu, decimos, yo quiero participar de la salvación de la gente. Yo quiero participar de la extensión del reino de Dios. Y entonces no es algo pesado, sino es algo que en tu corazón hay un deseo de poder participar de eso. Estoy hablando de que hay dos opiniones al respecto de la palabra de Dios. Una que es locura cuando se discierne por medio de la carne y otra que es la verdad, que es la vida eterna cuando se le discierne con el Espíritu de Dios. Hay dos puntos de vista, el punto de vista de Dios y el punto de vista de nuestra carne, de nuestro pecado. Y entonces, si tú y yo lo hacemos con nuestro pecado, dice ahí, es locura, no se percibe, no se entiende.
Pero si lo hacemos desde la palabra de Dios, desde lo que Dios es, entonces va a ser un tesoro para no perder y para cambiar el rumbo de nuestra vida. Cada palabra que Dios habla es una palabra espiritual. Y esa palabra se tiene que discernir así. Es decir, tienes que mirar no tus planes, sino tienes que mirar los planes de Dios. Y si así lo logramos hacer tú y yo, vamos a vivir con sabiduría real. Primera de Corintios, pero ahora en el capítulo 3, versículo 19, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, hermano. La sabiduría de este mundo, lo más inteligente de este mundo, lo más trascendente, lo más maravilloso que podamos presumir nosotros como seres humanos, para Dios es algo que no sirve para nada. Comparado toda nuestra inteligencia a la grandeza de Dios, dice ahí su palabra, no sirve, es vano. Entonces no podemos confiar en lo que nuestra carne, nuestra sabiduría o nuestra experiencia nos dicta, porque no, comparado a lo que Dios es, no sirve para nada. Bueno, servirá para un ratito en este mundo, pero cuando lo comparamos contra la eternidad, contra lo que Dios es, pues entonces no carece de sentido, no sirve para más nada. Necesitamos entonces creerle a Dios y dejar de estar escuchando a la carne, dejar de estar escuchando al pecado. Es decir, cada vez que Dios nos habla, aunque nos parezca loquísimo, aunque nos parezca imposible, tú y yo le tenemos que dar ese lugar a la palabra de Dios y decir, Señor, así son las cosas, así lo voy a hacer entonces. Esa es su opinión, esa es su palabra, eso es lo que voy a poner en práctica y ya, y no le peleas nada a Dios. Ahorita decía el hermano Miguel que los abogados que querían poner a estas personas, dice, pero nosotros tenemos un abogado que es mejor. Pues claro, la inteligencia de nuestro Señor, la sabiduría de nuestro Señor, los argumentos de nuestro Dios, la forma de nuestro Señor, no se le puede pelear. No podemos tú y yo ponernos a pelear en contra de lo que Dios nos habla. Aunque tengas a tu modo de pensar buenos argumentos, no los puedes presentar delante de Dios pensando que vas a convencer a Dios de que tú tienes una mejor idea o que tú tienes un mejor plan. Dice, la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Qué es la palabra vano? Que no sirve, que no, o sea, no tiene nada que ver con nada. No tendríamos entonces por qué seguir pensando de acuerdo a nuestras ideas y desechando las ideas, los pensamientos, la sabiduría de nuestro Señor. En Santiago 4:4. Estamos siendo llamados a vivir con sabiduría y la única manera que lo vamos a lograr es creyéndole a nuestro Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios, hermano. Esta palabra es difícil de entenderla porque no creemos que somos enemigos de Dios. Allá afuera, cuando le hablamos a la gente y varios de los hermanos damos testimonio, se da testimonio y dice, y es que yo antes era enemigo de Dios. O sea, tú escuchas a alguien en la gente que dice, yo era enemigo de Dios, pues dices, pues qué loco, ¿no? ¿Cómo te atreves a ser enemigo de Dios o esto? Pero la verdad es que cada vez que pecamos,
Cada vez que damos la espalda a Dios, cada vez que agradamos al mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Y es que es una locura. Ponerse en contra de Dios, hermano, no se puede. No se puede. Es muy loco, pues no sé qué palabra utilizar. Pero es que no nos podemos atrever a eso. O sea, ¿para qué vas en contra de Dios? ¿Cómo te atreves a pensar que puedes hacer algo en contra de Dios? Está imposible. No se puede, ni que tuvieras fuerzas, ni que tuvieras inteligencia, ni que, o sea, estaríamos como Job, cuando Dios le pide cuentas a Job, le dice, tú estuviste cuando se estuvo fundando el mundo, tú le dijiste a las aguas esto, tú viste cuando nació lo otro, o sea, Job ya no sabía ni a dónde hacerse. Pues así estamos tú y yo cada vez que nos ponemos en contra de los planes de Dios. Y es que Dios habla sabiduría y tú y yo nos atrevemos a desobedecer esa sabiduría de nuestro Dios, pensando que están mejor nuestros planes. Cuando Dios nos dice ponte a orar y no oramos, estamos constituyéndonos en enemigo de Dios. Porque a quien le hacemos caso cuando no oramos es a nuestra flojera, a nuestra carne, a nuestras preocupaciones o quién sabe a qué. Pero somos, con quien quedamos bien es con el mundo y con quien quedamos mal es con Dios. Nos constituimos en enemigos de Dios. Es así de grave la desobediencia a la palabra de nuestro Dios. Y si Dios, le estoy diciendo por decir orar, pero es que Dios nos ha hablado cosas y simplemente no las ponemos en práctica, pues ¿por qué? Pues no sé bien por qué. Por necedad o por idólatras, por no sé qué, pero por rebeldes, pero no por sabios, pues. Si es sabiduría lo que nos va a guiar, entonces obedecemos a la palabra de Dios y ya. Vivir sabiamente es vivir conforme a lo que Dios es. Y le cae gordo a nuestra carne, claro que sí. Y le cae gordo al pecado, claro que le cae gordo. Va en contra del pecado, va a destruir el pecado. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y entonces la sabiduría de Dios cuando llega a nuestras vidas, lo que está buscando es deshacer lo que el diablo ha hecho en nuestras vidas, convenciéndonos de que necesitamos quién sabe qué y que no necesitamos a Dios. Esa es una obra demoníaca. Lo que más nos urge a cada uno de nosotros es más de Dios en nuestra vida. Más oración, más lectura de la palabra de Dios, más pero no lectura por encimita, sino lectura profunda, de tal manera que nuestras vidas sean cambiadas conforme a lo que vamos leyendo que Dios nos va revelando. Cada vez que venimos a la iglesia se nos tendría que notar. Algo diferente tendría que haber en nuestra vida, algo diferente tendría que haber en nuestra oración. En la mañana también decía el hermano Israel, dice, después de orar, si después de orar sigues igual de angustiado, si después de orar sigues igual con las mismas aflicciones, pues algo no funcionó ahí en esa oración. Y claro que no es Dios quien no ha funcionado, porque Dios es perfecto. Algo de nuestra parte tiene que cambiarse y ajustar. Cuando leemos, hermano, Dios nos manda a conocerlo. Dios nos abre las puertas para que lo podamos conocer y lo desaprovechamos el tiempo no orando. Hermano, ¿qué clase de sabiduría es esa? Pues natural, humana, diabólica, por ahí dice también. Es la siguiente escritura que quiero que leamos, que está en Santiago 3, versículo 15. Fíjate cómo dice, porque la sabiduría no es, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea, Dios tiene una sabiduría y hay otra sabiduría. En esencia hay dos, la del mundo y la de Dios. Y la del mundo es la que desciende de lo alto, la que te dice levántate a orar, la que te dice perdona, la que te dice arrepiéntete, la que te dice comparte el evangelio, la que te dice esfuérzate, sé valiente, la que te dice extiende el reino de los cielos, la que te dice ofrenda, la que te dice alaba, la que te dice duérmete temprano para que puedas tener una oración correcta, una oración profunda. Esa es la sabiduría de Dios, su palabra es la sabiduría. Y hay otra que no desciende de lo alto y es la que está hablando aquí Santiago. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría es terrenal,
Y si es terrenal, hermano, es vana, es animal. Y si es animal, no usa la razón, es sin razón. A lo mejor es instintiva, pero no tiene razón. Y luego dice, es diabólica, pues proviene del pecado. Cada vez que tú y yo le argumentamos algo a Dios, o a lo mejor no lo argumentamos de manera consciente, pero desobedecemos porque se nos ocurrió otra cosa, está inspirada por lo vano, por lo sin razón o por el pecado o por todas juntas. ¿Para qué haríamos caso a un consejo vano, sin razón y lleno de pecado? No hay forma de atender ese llamado. Tendríamos que responderle a Dios como hijos de Dios, como gente que entendemos del amor de Dios, como gente que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, como personas que hemos sido reconciliados con nuestro Señor. Entonces respondemos a su sabiduría y ya no a lo vano, ya no a lo sin razón, ya no a lo pecaminoso, sino ahora a lo que es de verdad, es decir, a Dios. A Dios, hermano. Segunda de Crónicas, capítulo 17, 3, por favor. Aleluya. Dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Es decir, si tú y yo dejamos de buscar la sabiduría terrenal, la diabólica, la vana, entonces buscamos a Dios, dice ahí, no buscó a los Baales, sino que andamos según la palabra de nuestro Señor, Dios va a estar con nosotros. Dice el versículo 4, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Aquí hablamos de un Israel volcado al pecado. Por eso dice, y no según las obras de Israel, sino según, dice, según los mandamientos de Dios, dice, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Lo sabio es obedecer a Dios. Lo diabólico es obedecer al mundo. Y él dice el versículo 5, Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos, las imágenes de acera, de en medio de Judá. Es decir, a partir de que Josafat tuvo contacto con Dios, hubo cambios. Se le notó la presencia de Dios en su vida. Quitó todas estas abominaciones, quitó todas las idolatrías, sacó cosas de su vida, sacó cosas de su reinado. Hermano, cuando tú y yo tenemos contacto con la palabra de Dios, tenemos contacto con su sabiduría, tenemos contacto con sus formas de hacer las cosas, de entender la vida, entonces tendría que haber cambios en nuestra vida. Amistades tendrán que ser deshechas. O nuestro corazón ensanchado, tendríamos que ir a buscar a otras personas, al perdido. Esa es la sabiduría de Dios. Pero si tú después de escuchar la palabra de Dios sigues igual, quiere decir que no ha pasado nada en tu vida, quiere decir que sigues con la misma sabiduría de antes, la vana. Si después de orar no está habiendo un cambio en tu vida, es que no estás orando, esa es la verdad. Si después de leer la Biblia no está habiendo un cambio en tu vida, no estás leyendo la Biblia. A lo mejor te estás entreteniendo o perdiendo el tiempo o mirando el reloj a ver si ya pasó el tiempo para levantarte y seguir haciendo tus cosas, pero orando no lo estás. En la presencia de Dios, Entonces, lo digo pues para que no nos engañemos a nosotros mismos. No pensemos que estamos orando, no pensemos que estamos leyendo la palabra de Dios, porque si lo estamos haciendo, está cambiando nuestra vida, está creciendo. Si después de venir al servicio sigues haciendo lo mismo, entonces no escuchaste la palabra de Dios.
¿Tu mente divagó o tu corazón endurecido no recibió nada? Pero pues venir a la iglesia no es suficiente. La suficiencia está en que atiendas al consejo, a la palabra de Dios, a su verdad, a su sabiduría. De otra manera, pues es vano que vengas. Inclusive se ha compartido cuando se está compartiendo por las ofrendas, se han compartido varias veces y dice, y si tú no lo entiendes, si tú no has experimentado de parte de Dios, mejor ni des nada. No te conviene, no funciona, no sirve. Lo vas a dar de tus fuerzas, lo vas a dar de lo que tú eres, pero no lo vas a dar de parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo vas a dar conforme a tus fuerzas. Hermano, nuestras fuerzas no sirven para nada, no para lo eterno. Las cosas eternas, las cosas celestiales, necesitamos que Dios, su Espíritu Santo, las haga en nosotros, por medio de nosotros, pero no las podemos hacer tú y yo. Dice ahí que hubo cambios. ¿Qué cambios has visto tú en tu vida? ¿Qué cambios en el mes pasado? Si tú puedes traer a tu memoria algo que Dios cambió en tu vida y que tú te estás manteniendo ahí, gloria a Dios. Atendimos a su llamado y por medio de su sabiduría crecimos. Pero si ahorita te estás tú dudando y dices, ay, es que abusado, estamos perdiendo el tiempo y estamos vanos. Dios, los tiempos, los tiempos son poquitos tiempos. No tenemos mucho tiempo. Y yo siento que Dios tiene prisa porque reaccionemos, porque ya respondamos. Porque formar a un discípulo está tardando mucho tiempo y no tenemos todo ese tiempo, hermano. O sea, Dios posee, Él es eterno, pero tú y yo nada más tenemos un ratito en este mundo. No hay mucho tiempo para que digamos, ay, sí, el año que sigue, ay, sí, después de que pase esto, ay, sí, todavía soy muy chiquito. No, hermano, no. Nos urge responderle a Dios. Nos urge crecer al tamaño que Dios está buscando en nosotros. Nos urge tener una relación con Dios sana, sana de crecimiento. A los bebés los miden cada mes y cada mes crecen y cada vez pesan más y cada vez hacen más cosas. Y cuando no sucede, entonces el pediatra se pone alerta y dice, este niño hay que hacerle algo porque no creció o porque no pesó más o porque no desarrolló algo. Es un pediatra que ni siquiera es su hijo y se preocupa por esa vida porque no se está desarrollando. ¿Por qué no tendríamos que preocuparnos tú y yo de que ya hace un mes que seguimos haciendo lo mismo? Hace un mes que hicimos un trato con Dios y no ha pasado nada. Seguimos orando igual o seguimos no orando igual. Seguimos costándonos trabajo terminar la lectura del mes. Y decimos, ahora sí, el próximo mes lo voy a hacer. Ay, ahora le aumentaron a 2 libros. Y ay, ¿cómo lo voy a hacer? Hermano, ¿crecemos o no crecemos? ¿Le creemos a Dios o no le creemos? ¿Avanzamos o no? Preocupémonos entonces por nuestro desarrollo espiritual. Y dices, bueno, ok, el mes pasado fue un libro, está bien que este mes sean 2, pues entonces, si no, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a aumentar mi relación con Dios? ¿Cómo lo voy a fortalecer? Ay, es que nada más oro 15 minutos y leo otros 15 y ya se me fue media hora. Ok, para los niños está muy bien, pero tú y yo no somos niños. Tú y yo somos gente, pues se supone adulta, responsable, que busca a Dios. Hermano, las cosas que valen la pena necesita que se les dedique bien, esfuerzo, dedicación, corazón, pasión, amor. ¿Cómo crees que le vas a dedicar media hora a Dios al día y con eso va a ser suficiente? No, hermano. Si Dios vale la pena en tu vida, pues media hora, pues a lo mejor para empezar, pero tendría que ir aumentando. Una vez conocí un programa de aumento de salto vertical. Andábamos metidos en el rollo del básquetbol y queríamos aumentar nuestro salto vertical, llegar al aro, clavar la bola y no sé qué. Entonces llegó a nuestras manos ese programa de entrenamiento. Y entonces, pues traía una rutina de ejercicios que duraba 1 hora y traía pues una serie de repeticiones. Y toda la semana, el primer día era una cosa y al siguiente día le subía poquito y luego le subía poquito y al final de la semana
terminábamos con el doble de ejercicios, de repeticiones, perdón, que el primer día. A la segunda semana era lo mismo. Empezábamos desde donde había terminado la primera semana y terminábamos al doble del inicio. Porque el programa prometía que, la verdad, ya me acuerdo, creo que eran 3 meses, que en 3 meses el salto vertical iba a subir 10 centímetros. Entonces decías, ay, pues 10 centímetros, pues órale, le hacemos, ¿no? Entonces, no era fácil, le ardeaban a uno los chamorros y uno quería desistir, pero como estaba la promesa de llegar al aro y clavar el balón, pues uno lo hacía porque había un objetivo. Y como éramos un grupo de amigos, el que no se levantaba o el que no llegaba, pues le tirábamos carrilla y le decíamos, órale, flojo, no sé qué, y órale, trabajas, y ahí estábamos animándonos entre todos, pues, ¿no? ¿Por qué no podríamos hacer algo así nosotros para nuestro Señor? De un crecimiento espiritual, de que te acerques a uno de los líderes o que te acerques al pastor y le digas, pastor o hermana Laura, esta es mi vida espiritual. ¿Podría usted cuidarme? Porque mira, ahorita estoy orando así, estoy leyendo de esta manera, pero yo quisiera alcanzar. ¿Cuál promesa, hermano? ¿Cuál es la promesa que quieres alcanzar? ¿Orar por enfermos y que sanen? ¿No, no es tu promesa esa? Bueno, entonces, ¿cuál es tu promesa? ¿Compartir el evangelio y que la gente se salve? ¿Te suena ajeno? Pues entonces, ¿cuál será tu promesa? Ay, hermano, que apenas y que deje de batallar con el pecado que está en mi vida. Hermano, eso ya debió haber sido superado. Lo que tendríamos que estar buscando es bendecir a la iglesia, bendecir a la gente de allá afuera, poner de cabeza al mundo. Josafat dice ahí, no solamente en su vida, sino en su reino, quitó cosas, quitó esas idolatrías. ¿De qué tamaño estás? ¿De qué tamaño quieres estar? ¿De qué se trata tu relación con Dios? ¿Cuáles son tus planes? En aquel entonces el plan era llegar al aro, tocar, clavar la bola en el básquetbol. Y había un esfuerzo para que eso se lograra. ¿Cuál es tu plan en Cristo? ¿No tienes plan? ¿Por qué, hermano? Si Dios nos ofrece a manos llenas su palabra, su bendición, su amor, su eternidad, ¿a qué te vas a dedicar entonces si no es a Dios? No, es que Dios nada más complementa mi vida. No, hermano, no lo estás entendiendo bien. Dios es el centro de todo y tendrá que ser el centro de tu vida y lo demás que complemente tu vida, pero Dios al centro y después de Dios al centro, que se acomode todo lo demás. ¿O cómo estás entendiendo el evangelio? ¿O cómo estás ajustando tu vida? ¿Cómo estás viviendo la palabra de Dios? Si me da tiempo, le obedezco, y si no me da tiempo, no, hermano, lo estamos entendiendo al revés, con sabiduría humana, con sabiduría vana, con sabiduría sin razón, con sabiduría con pecado. Entendámoslo con la sabiduría que viene de lo alto. Dios al centro y ajustando y ajustando, y entonces ya no nos va a dar tiempo para andar perdiendo el tiempo en otras cosas que no sirven. Y vamos a ir soltando lo vano, vamos a ir soltando lo que no sirve, vamos a ir soltando lo que ofende a Dios y vamos a irnos preparando para la eternidad, para nuestro Señor. ¿Qué cuentas le vamos a dar a nuestro Dios? De nuestro tiempo, de nuestra inteligencia, de nuestra fuerza. ¿Qué le vas a decir, Señor? Es que para cuando entendí ya no podía caminar. No, bueno, pues entonces no te llamé desde que no podías caminar, te llamé desde que sí podías caminar. Hermano, Dios nos llama a crecer y eso se logra por medio de su palabra. No tenemos que posponer el tiempo, tendremos que responderle a Dios desde ya, lejos de pecado, bien cerquita a nuestro Señor. Deuteronomio 10, con esa escritura termino. Si tú no tienes planes para con Dios, Dios sí tiene planes para contigo. Porque Dios no te rescató nomás para que no te fueras al infierno. Dios te rescató para hacer cosas grandes por medio de ti. Deuteronomio 10, 12. Mi Biblia tiene un subtítulo. ¿La tuya lo tiene? ¿Cómo dice? Lo que Dios exige. La sabiduría de Dios. Vamos a escucharla. Dice, versículo 12.
Ahora pues, Israel, ¿qué te pide Jehová tu Dios? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Es decir, que tengamos un respeto reverente de todo lo que Dios es, de su palabra, de su sabiduría, de su amor, de su gracia, de su paciencia, del perdón que te ha dado de tus pecados. No te atrevas a pecar, hermano. Ten respeto por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Luego dice, que andes en todos sus caminos, es decir, obediencia, y que lo ames. O sea, no porque, ay, lo tengo que hacer y estoy obligado, sino porque te das cuenta que Dios es todo amor y que nos ama y que nos protege y que nos bendice y que respondemos, reaccionamos a ese amor. Dice, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, somos salvos no nomás para ser salvos y ya, sino para servir a Dios. En esta iglesia, quien quiere servir, sirve. No se rechaza a nadie. Dice, hermano, ¿quieres servir? Ok, vamos a empezar a ajustarle así y así y así. Y claro que necesitamos que nos ayudes porque hay mucho trabajo que hacer. Los obreros siguen siendo pocos y la mies sigue siendo un montón. Y aquí dice que lo que Dios nos exige es que le sirvamos con todo nuestro corazón. Y versículo 13, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Eso es lo que Dios está pidiendo de ti y de mí. Si no tienes un propósito, si no tienes un plan en tu vida con respecto al evangelio, por aquí podemos empezar. ¿Qué dice? Primero, que temamos a nuestro Dios con un respeto reverente por todo lo que Él es y por todo lo que ha hecho. Reconoce su bondad, su misericordia, su paciencia, el perdón de tus pecados. Reconócelos y respeta eso que Dios ha hecho. Dice que andes en todos sus caminos, obedeciéndole, que lo ames. Amar a Dios es una consecuencia de conocerlo. Y cuando lo conocemos, dice ahí, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos que Jehová, los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Y fíjate, y todavía nos da premio, ¿no? Para que tengas prosperidad. O sea, el plan de Dios es perfecto. Dios nos bendice, Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios tiene cosas buenas que darnos. Dios tiene un lugar especial para cada uno de nosotros, pero necesitamos crecer, necesitamos creerle, necesitamos hacer uso de su sabiduría y ya no de la nuestra. Hoy hay una oportunidad que Dios nos da de voltear las cosas que estamos haciendo y de hacerlas de otra manera, a la manera de Dios. Hoy podemos, porque hoy Dios extiende su misericordia sobre nosotros. Así es que, pues vamos a responder a nuestro Señor. Póngase de pie, hermano. Vamos a pedir a nuestros hermanos de la alabanza que nos ayuden.